Bueno, jóvenes, sean bienvenidos nuevamente a una clase más de seminario. En esta ocasión, antes de hablar de los capítulos de Doctrina y Convenios, les voy a hablar un poquito sobre un discurso que dio el presidente Nelson a la juventud. Este discurso fue dado el 3 de junio del 2018 y bueno, explica un poquito sobre la importancia que tienen los jóvenes en la obra de salvación. Esto incluye la obra misional y otros asuntos. Y pues bueno, primero empezando con ello, les voy a mencionar una pequeña pregunta y al mismo tiempo que se las menciono, se las voy a contestar. Y bueno, esta pregunta refiere un poquito a lo que significa este, el pueblo de Israel, que en este caso vienen a ser pues la pregunta la siguiente: ¿quién es el pueblo de Israel? Y bueno, el pueblo de Israel somos en realidad todas las personas que han recibido el Evangelio y que lo han aceptado. Y también se refiere a todas las personas. Se refiere a que somos todas las personas porque en teoría todos venimos de la casa de Israel, que eran los 12 hijos de Jacob en el Antiguo Testamento. Entonces por eso es que nosotros somos pues la casa de Israel, el pueblo de Israel, todas las personas. Y aquí viene otra pregunta y dice: ¿cómo se recoge a Israel? Y pues bueno, Israel es recogido por medio de la obra misional. Se les predica el evangelio a todas las personas y si estas aceptan y se bautizan y se convierten en miembros de la iglesia, estos pasan a pertenecer nuevamente a la casa de Israel. O sería como más bien son otra vez aceptados dentro de la casa de Israel, porque en realidad todos somos de la casa de Israel, pero el pueblo de Israel, pero no todos vivimos entre el pueblo de Israel. Entonces esta es la pequeña diferencia. Y menciona quién está invitado a cumplir con esta misión divina. Y pues bueno, esta misión están invitados todos los jóvenes y todas las jovencitas. Les recordamos que para los jóvenes, además de ser una invitación, también es un deber, es un mandamiento. Y para las jovencitas, pues es una invitación y además también es si ellas lo desean hacer. Luego, seguimos en este discurso del presidente Nelson con la siguiente pregunta: ¿en qué parte del objetivo del seminario está la invitación del presidente Nelson de recoger a Israel? En realidad, esta invitación se encuentra presente no solo en esta clase, sino en todas, porque el propósito del seminario es ayudar al joven a que obtenga esa revelación, a que él sepa y sienta que está haciendo lo correcto. Acá viene otra pregunta: ¿cómo puedo ayudarte El Salvador con este esfuerzo de recoger a Israel? Y pues bueno, como sabemos, El Salvador siempre va a estar con nosotros y básicamente Él nos va a estar ayudando siempre que nosotros lo pidamos, ya sea por medio de que nosotros tengamos la necesidad de compartir el Evangelio y nos dé ese valor, esa fuerza que necesitamos para compartirlo, o ser valientes para defender nuestro testimonio. También, ¿qué podemos hacer para recoger a Israel sin prejuicios? Esto se refiere porque muchas veces nosotros mismos somos quienes ponemos la pared. Entonces decimos: ay, no, ese no va a recibir el evangelio, ese ya no se va a componer, ese ya no quiere, no va a querer escuchar de Dios. Y nosotros mismos bloqueamos a la persona cuando ni siquiera sabemos si la persona está dispuesta o no. Entonces, por eso dice sin prejuicios, o sea, sin pensar antes que esa persona no va a aceptar el evangelio, no va a aceptar a Jesucristo. Entonces nosotros debemos de eh, ser quienes compartamos el evangelio sin importar si ellos aceptan o no. Ellos deben ser quienes digan: no, no quiero, no sé, no puedo, y no nosotros mismos, antes de haberle compartido el evangelio. Después, el presidente Nelson continúa respondiendo la pregunta dentro de su mismo discurso: ¿en qué parte del objetivo? Perdón, no, continúa explicando un poquito sobre lo que es la visión profética que tuvo el presidente Nelson. Esta visión profética menciona lo siguiente: son la generación escogida para preparar al mundo para la segunda venida. Entonces, esta es la visión profética del presidente Nelson para los jóvenes, que ustedes son la generación escogida para preparar al mundo para la segunda venida.
Entonces preparamos al mundo ayudando a las personas a conocer el Evangelio y predicándolo, incluso invitándolos a que ellos puedan participar de seminario. Esta es una gran bendición que ustedes tienen y que también pues todas las personas en general tenemos. Y nuevamente les comento, pues el pueblo de Israel es la descendencia de Jacob. Recordemos que Jacob fue un profeta que vivió cientos de años antes de la época de Cristo, y debido a su fidelidad el Señor le dio el nombre especial de Israel, que significa el que prevalece con Dios o que Dios prevalezca. Jacob también, como les decía, pues tuvo 12 hijos, y los hijos de él y sus familias llegaron a conocerse como las 12 tribus de Israel o israelitas también. Entonces también recordemos que Jacob era el nieto de Abraham, y Abraham fue un hombre muy fuerte en el conocimiento de Dios, así como en la obediencia a él, y por esto Dios hizo un convenio sempiterno, y que este convenio sempiterno que hizo con Abraham lo fue renovando con Isaac, con Jacob y posteriormente pues con los hijos, con los 12 hijos de Israel. Y también pues Dios prometió que los israelitas serían un pueblo del convenio mientras obedecieran sus mandamientos. Entonces ellos serían una bendición para todas las naciones del mundo a llevarles el evangelio y el sacerdocio. Así es como de ese modo guardarían el convenio que habían hecho con el Señor, y Él guardaría el convenio que había hecho con ellos. Recordemos que también pues el presidente Nelson mencionó por qué Israel necesita ser recogido, y él señala que lamentablemente la posteridad de Israel quebrantó los convenios que había hecho con Dios. Entonces apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en sus vidas. Posteriormente Dios los esparció por los 4 extremos de la tierra, es decir, se fueron dividiendo, y pues a hoy día pues básicamente todos somos descendientes de Israel. Él señala que también más tarde prometió recogerlos, tal como se le dijo pues al profeta Isaías: por un breve momento te abandoné, Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Y es así como ustedes pues pueden tener esto en mente. También podemos decir que la definición hebrea de Israel, vemos que el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional, puesto que el Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que elijan dejar que Dios sea la influencia más importante en su vida. Como les decía, pues Israel también se recoge de la manera en que nosotros predicamos el Evangelio. Se recoge por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la invitación a conocer el Evangelio y a estar dispuestos a seguirlo. De hecho, el presidente Nelson pues dice lo siguiente: mis queridos jóvenes, hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. El recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos por supuesto a la obra misional del templo y de historia familiar. También nos referimos a la edificación de la fe y el testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien en cualquier lado del velo a hacer y guardar convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. Recordemos pues que entonces la predicación del Evangelio también se lleva a cabo del otro lado del velo, es decir, en el mundo espiritual. Y la manera en que nosotros estamos invitados a cumplir con esta misión divina, pues ya se las comentaba, que es por medio de servir una misión y por medio de compartir el Evangelio. De hecho, el presidente hace una pregunta y dice: mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta: ¿les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría estar entre aquellos ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte, incluso quizás requiera algunos cambios en su vida, y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Están interesados
Entonces, como les venía ya diciendo desde un principio, pues Israel se recoge por medio de la predicación del Evangelio. Y bien, pues básicamente en resumen de todo lo anterior, el pueblo de Israel es la descendencia de Jacob, de los 12 hijos y todas las personas que básicamente hoy día están aceptando el Evangelio. Estos necesitan ser recogidos porque esta es la obra de Dios y necesitan conocer del Evangelio. ¿Cómo se recoge Israel? Pues por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y quién está invitado a cumplir con esta misión divina? Pues todas las personas que desean seguir el Evangelio de Jesucristo y por tanto compartir y predicar el Evangelio, es decir, los misioneros. También El Salvador pues nos ayuda, como les decía, a cumplir con este esfuerzo, y él hace un hincapié en que su ayuda pues se encuentra disponible para todas las personas, y de hecho él nos ayuda guiándonos a las personas que están preparadas para recibir el Evangelio. Y eso incluso también lo dijo pues el presidente Nelson, y dice: imagínense cómo nuestras oraciones por nuestros propios esfuerzos por recoger a Israel podrían cambiar teniendo presente ese concepto. A menudo oramos para que nosotros seamos guiados hacia aquellos que están preparados para recibir las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y nosotros seremos guiados pues a estas personas que están preparadas, y esa es la manera en que el Salvador nos ayuda. También debemos de recordar que si busco la guía del Señor, podemos ser guiados a recoger a Israel a través de seminario. Porque como ya les mencionaba, pues el objetivo del seminario es que entiendas y confíes en las enseñanzas y la expiación de Jesucristo, que sean merecedores de las bendiciones del templo, y que se preparen y ayuden a su familia y a los demás a prepararse para la vida eterna con su Padre Celestial. Y nuevamente pues se nos resalta la forma en la que podríamos ayudar a recoger a Israel sin prejuicios. Entonces, como les decía, esas son las barreras que nosotros mismos nos ponemos. Y el presidente Nelson pues dice lo siguiente: es posible que seamos guiados hacia algunos que nunca hayan creído en Dios o en Jesucristo, pero que ahora anhelan aprender sobre ellos y su plan de felicidad. Otros pueden haber nacido en el convenio, pero desde entonces se han alejado de la senda de los convenios. Es posible que ahora estén listos para arrepentirse, volver y dejar que Dios prevalezca. Podemos ayudarlos dándoles la bienvenida con los brazos y el corazón abiertos. Y es posible que algunos a quienes se nos guíe siempre hayan sentido que algo les faltaba en la vida. También ellos anhelan la plenitud y el gozo que reciben aquellos que están dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas. Entonces esto es algo muy importante, porque como les decía, pues ustedes los jóvenes son los que están más invitados nuevamente a recoger a Israel. Nosotros también estamos invitados, pero ustedes tienen un papel fundamental en esta parte, porque son la nueva generación, son la generación que conoce más a las personas que están viviendo actualmente. A las personas que nacen son las que van a conocer. Entonces por eso igual es importante que ustedes sepan que están listos para compartir el Evangelio. Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada que el profeta, comenzando con Adán, han visto nuestros días, y cada profeta ha hablado sobre nuestros días en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes son ustedes. Entonces recuerden siempre eso, jóvenes, que ustedes están listos y preparados, nacieron para poder compartir el Evangelio en estos últimos días. Es una parte fundamental de ustedes. Entonces recuerden invitar siempre a alguien a participar del seminario. Y pues esto es básicamente el discurso del presidente Monson. Ahora bien, mencionado y explicado esto para ustedes, voy a pasar a explicarles ahora sí el capítulo que nos corresponde en esta semana, que es Doctrina y Convenios 93. Y bueno, jóvenes, en Doctrina y Convenios 93 es una revelación que el profeta José Smith recibió el 6 de mayo de 1833. Esta revelación es una lección que se centra en Jesucristo
y lo que él explicó con relación al propósito de la revelación. Y él indica incluso dentro de este capítulo que las palabras que son revelación debemos de orar para entenderlas, comprenderlas y que sepamos cómo adorar a Él. Y también cuando nos referimos al Padre debe ser en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y recibiremos en nuestro debido tiempo pues la plenitud. Ya este capítulo inicia pues haciendo una pregunta, o sea, me gustaría que ustedes pensaran en alguna persona famosa que consideren, no sé, algún actor, algún cantante, algún pintor, alguien que haya existido y que ustedes lo conozcan y que posterior se hagan esta pregunta: ¿quién es y por qué esa persona es conocida? Entonces, también, ¿por qué las personas saben quién es esta persona? O sea, esa persona en la que ustedes pensaron, ¿por qué las personas saben o conocen de esta persona? Y también piensen en lo importante que es saber quién es esa persona. Piensen en el por qué. Ahora, así como pensaron en esa persona, me gustaría que pensaran en Jesucristo. ¿Por qué es importante saber quién es Jesucristo? Yo realmente les testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y que es importante conocerle a Él porque Él es quien nos va a ayudar durante esta jornada aquí en la tierra, durante este tiempo que estemos aquí. Él es quien se sacrificó por nosotros. Si no fuese así, nosotros no podríamos regresar a vivir con Dios. Entonces, por eso es importante que le conozcamos. Así, también les voy a leer un poquito sobre lo que habla Doctrina y Convenios 93, y de hecho del versículo 5, del versículo 1 al 5, que dice lo siguiente: de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy, y que yo soy la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene al mundo, y que soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. El Padre porque me dio de su plenitud, y el Hijo porque estuve en el mundo, e hice de la carne mi tabernáculo, y habité entre los hijos de los hombres. Estuve en el mundo y recibí de mi Padre, y sus obras plenamente se manifestaron. Entonces, esta es la manera en la que nosotros también podemos saber cómo, podemos saber cómo es Jesucristo, podemos ver su faz y saber que Él existe. De hecho, aquí lo dice, en el primer versículo inicia: de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Entonces, esa es la clave para que nosotros en algún momento de nuestras vidas o posteriormente, cuando si es que nos esforzamos, pasemos a morar con Dios, veamos el rostro de Jesucristo, sepamos que Él es. Así sabremos que Él es quien nos salvó, que Él es quien nos cuida, que Él es nuestro hermano mayor. De hecho, pero es importante también recalcar en los requisitos, que es: si abandonamos nuestros pecados y venimos a Cristo, invocamos su nombre, obedecemos sus mandamientos, su voz y guardamos, como les decía, sus mandamientos, veremos su faz y sabremos que Él es. Entonces, no es nada más así. Hay una serie de requisitos que es abandonar nuestros pecados, acercarnos a Él, invocar su nombre, obedecer su voz y sus mandamientos. Y entonces solo así podremos lograr esta promesa. Y para obtener un testimonio de Jesús es importante que oremos a Él. Muchas veces nos preguntamos qué debemos hacer para obtener un testimonio de Jesucristo. Y de hecho aquí pues vienen Doctrina y Convenios, que es pues haciendo todo esto que ya les había comentado, que de esa manera nosotros podemos obtener pues el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué podremos hacer? ¿Qué podremos saber acerca de Él si hacemos pues las cosas que les mencioné? Pues lo que les decía. Veremos su faz y sabremos que Él es Jesucristo nuestro Salvador. Hay algo importante también a rescatar aquí, que es el versículo 3, que dice algo que nosotros debemos de comprender siempre, y que es que el Padre y el Hijo son uno. Pero no es que tengan un mismo cuerpo, como muchas veces nos podemos confundir, sino que en realidad ellos son uno en propósito. Ellos quieren que nosotros tengamos lo mismo, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. También hay algo muy importante aquí, que es la diferencia entre
entre Dios y Jesucristo y nosotros, y es que ellos tienen pues un cuerpo perfecto y glorificado, algo que nosotros todavía no tenemos. Y yo realmente sé que Jesucristo es nuestro Salvador. Él ha cuidado de mí y ha cuidado de muchas personas. Si bien no siempre sentimos que el Salvador esté ahí, porque muchas veces hay muchas personas que a lo mejor sienten que el Salvador no está ahí, Él sí está ahí. Sin embargo, Él sabe en qué momento debe de ayudarnos y Él sabe también por qué pasan las cosas, pasan algunas cosas en nuestras vidas. Sé que realmente estos principios son verdaderos y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a saber todas estas verdades. También otro importante principio es que algo que menciona en el versículo 4 es que el Padre dio de su plenitud a Jesucristo. Y eso se explica más adelante en el versículo 17, o sea, que se refiere que haya recibido toda la plenitud. Y dice, y recibió todo poder tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria del Padre fue con él porque moró en él. Y también de hecho en el 26 continúa pues dando esta respuesta que dice, el Espíritu de verdad es Dios, yo soy el Espíritu de verdad, y Juan dio testimonio de mí diciendo, él recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Y ningún hombre que recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. Entonces, esto es básicamente lo que significa recibir la plenitud. Y estos versículos nos ayudan a comprender de una mejor manera el significado de que el Padre y el Hijo pues sean uno mismo. Pero es como les decía, se refieren en propósito. Ellos están perfectamente unidos con el fin de llevar a cabo el plan del Padre Celestial, que es la de obtener la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y si nosotros también refiere a que si nosotros conocemos al Hijo, llegaremos a conocer al Padre, porque ellos están completamente en sincronía en este aspecto de querer que los hijos de Dios se salven. Entonces, si conocemos a Jesucristo, conoceremos al Padre, porque ellos tienen el mismo propósito. De hecho, les voy a leer unos versículos que se encuentran en Juan, en el libro de Juan, en la Biblia, y que son del 9 al 11. Estos versículos dicen lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. No, disculpen, me confundí. Ahora sí, en Juan 1 dice lo siguiente. Juan 1:9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí hay algo importante en lo que es el testimonio de Juan sobre Jesucristo, y pues es que él dice que Jesucristo era la luz verdadera, entonces en él está toda verdad. E incluso en versículos anteriores, como el 1, pues lo llama de verbo, en el 2 lo llama, en el 4 lo llama de vida, y tiene muchas maneras de llamarle. Entonces, también, como sabemos, pues hay muchas maneras de llamarle a Jesucristo, como por ejemplo algunos nombres que recibe Juan por Juan aquí en estos versículos, pues es que lo llama el Verbo. También puede recibir el nombre del mensajero de salvación. También puede recibir el nombre de la luz y redentor del mundo, como ya les decía, el Espíritu de verdad y el unigénito del Padre. Todos estos son importantes para que nosotros podamos comprender la magnitud de Jesucristo, que realmente Él es muy importante en nuestras vidas. Y de hecho estos nombres, estos títulos que recibe se encuentran en este mismo capítulo de Doctrina y Convenios, solo que están del versículo 8 al versículo 11. Por ejemplo, como ya les decía, en el versículo 8 también nuevamente se le llama el Verbo. En el versículo 9, pues la luz y el redentor del mundo. En el versículo 10 también se le dice Él. Entonces, incluso en el versículo 9 también se le dice el Espíritu de verdad, la vida y la luz de los hombres, entre muchos otros títulos. Entonces es importante recordar pues esta parte. Algo importante también a mencionar
es que deben de saber que el apóstol Juan era un discípulo de Juan el Bautista. Por lo tanto, cuando Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, Juan pasó después a formar parte de los apóstoles de Jesucristo y fue escogido por él. Ahora sí, describiendo cada uno de estos títulos que el Salvador recibe, que se encuentran en estos versículos que les dije, los profetas han explicado algunas cuestiones en relación a esto. Por ejemplo, el Elder Nelson, el que ahora es el profeta de la iglesia, él ya había explicado a qué se refería cuando decían verbo a Jesucristo, el mensajero de salvación. Y él señala que en el griego del Nuevo Testamento la palabra verbo significaba logos, y esto era para referirse traduciendo la palabra como palabra o expresión. Y aunque esta terminología puede que al principio no la entendamos, parezca rara, extraña, es apropiada, pues empleamos las palabras para expresarnos. Así que Jesús era el verbo o la expresión de su Padre para todo el mundo. O sea, Jesucristo traía las palabras del Padre a nosotros. Y también se le llama el mensajero de salvación porque declara las palabras del Padre para nosotros, y quienes escuchan y obedecen sus mandamientos y reciben este mensaje tendrán la salvación. Entonces se le llama también la palabra porque en sí Él es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque trae esa palabra de salvación de Dios para nosotros. También es llamado de luz y redentor del mundo porque Jesucristo es la luz. Entonces, por medio de la luz de Cristo, Jesucristo da vida a la luz y todas las cosas, como ya veíamos en la lección anterior. Además, se le llama la luz del mundo, puesto que proporciona el ejemplo perfecto del modo en que todas las personas deben vivir. Jesucristo es el redentor del mundo porque mediante su expiación pagó el precio por los pecados de todo el género humano e hizo posible la resurrección de todas las personas. Es llamado como Espíritu de verdad porque nos ayuda a entender que Jesucristo no miente y posee la plenitud de la verdad. Ese título también se usa para referirse al Espíritu Santo, quien testifica de Jesucristo. Entonces, de vez en cuando ese título también es usado para referirse a Jesucristo, aunque en muy pocas ocasiones. De hecho, esta en Doctrina y Convenios 93 que estamos viendo es una de las pocas ocasiones en la que Jesucristo es llamado Espíritu de verdad. También, como les decía, es llamado el unigénito del Padre. Esto porque es importante saber que Jesucristo nació en la tierra y también es el primer espíritu de todo el género humano. Como explican pues algunos apóstoles, algunos profetas han dicho que Jesucristo es el ser más importante que ha de nacer en esta tierra y que ha nacido. Dios es el Padre de los espíritus de todo el género humano, pero Jesucristo es la única persona que ha nacido en el mundo como el literal Hijo de Dios en la carne, puesto que Jesucristo nació de un Padre inmortal. En este caso su madre puesto que Jesucristo nació de un Padre inmortal, o sea de Dios, tenía poder sobre la muerte, y dicho poder le permitió llevar a cabo la expiación y la resurrección a favor de todo el género humano. Entonces es importante saber que Jesucristo tenía pues una parte mortal y una inmortal. Entonces por eso podía vencer a la muerte, podía resucitar y podía lograr muchas cosas que Él hizo. Entonces nosotros también tenemos este potencial de ser como Jesucristo. También es importante recalcar que esto pues está en Juan 5:26 y él hace referencia pues a esto que les estoy explicando y dice lo siguiente: y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas acontecieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces es importante que Jesucristo pues tenía poder sobre muchas cosas, y aún así muchas personas pues no lo conocieron, no se dieron la oportunidad de aceptar las palabras de él. También es importante resaltar que en Doctrina y Convenios 93, en el versículo 2 al 17, menciona que Jesucristo no recibió todo de un solo momento, ya que en un solo momento resultaron que iba a ser nuestro Salvador, que iba a expiar los pecados, que iba a tener
que iniciaron su ministerio, que iba a tener que llamar 12 apóstoles. No, aquí dice que Jesucristo continuó creciendo de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud de la gloria del Padre. De hecho, se los voy a leer y dice lo siguiente. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió la plenitud al principio. Y yo, Juan, doy testimonio, y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado. Y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre. Y recibió todo poder tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria del Padre fue con él, porque moró en él. Entonces, nosotros también estamos recibiendo de gracia en gracia, no estamos recibiendo todo de un solo golpe. Así también nosotros, como Jesucristo creció, nosotros también podemos crecer. De hecho, el Salvador reveló que cómo recibió la plenitud, y es lo que les decía. Y de esta manera es para que nosotros sepamos y aprendamos y comprendamos quién es Él, quién es el Padre y cómo debemos de adorar y recibir su plenitud. Entonces es de gracia en gracia, así como Jesucristo la recibió. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo y adorar también al Padre. Si nosotros guardamos los mandamientos, podemos recibir también esta plenitud como Jesucristo la recibió. Y de hecho, para aclarar un poquito más, hay unas palabras del presidente Lorenzo Snow que habla sobre este aprendizaje de gracia en gracia, y dice lo siguiente: no esperen llegar a ser perfectos de inmediato. Si lo hacen, se desilusionarán. Sean mejores hoy de lo que fueron ayer, y sean mejores mañana de lo que son hoy. No permitamos que las tentaciones que quizás nos vencen hoy parcialmente nos venzan tanto mañana. Así pues, continúen siendo un poco mejores día tras día, y no dejen que sus vidas se malgasten sin hacer el bien a otras personas, así como a nosotros mismos. Entonces, eso también es algo muy importante. Entonces, básicamente, esto es Doctrina y Convenios, el inicio, porque es del versículo 1 al 20. Y continuando la clase, les voy a hablar de Doctrina y Convenios, ya ahora sí, del 21 al 53, que son los últimos capítulos de esta clase. Son los últimos versículos. También es de recordar que en esta sección de Doctrina y Convenios, el profeta José Smith recibió esta revelación, como les decía, el 6 de mayo de 1833. En esta el Señor reveló verdades importantes en cuanto a nuestra existencia premortal. En el momento en el que se recibió esta revelación, muchas personas creían que nuestra existencia comenzaba en la concepción o al nacer. Por lo tanto, esta forma de pensar también existe hoy en día. El Señor enseñó que José Smith, que también el hombre fue en el principio con Dios y que nuestro espíritu es eterno. También enseñó esta sección en aquella época cómo podemos recibir verdad y luz, e instruyó al profeta y a otros líderes de la iglesia que pusieran su propia casa en orden para que su familia pudiera fortalecerse y ser protegida. Entonces, continuando con les voy a leer lo que dice el versículo 21, y dice: y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito del Padre. En esta se refiere a Jesucristo, quien es el que estuvo en el principio con el Padre y es el primogénito, el primer hijo del Padre celestial y el unigénito de Dios. ¿Por qué? Porque sí nació directamente de un Padre celestial y una madre mortal. Y también es importante mencionar que en algunos versículos de la Biblia, como en Hebreos 1:2, es constituido heredero de Dios. Y esto se los voy a leer. Se encuentra en el versículo 2 y dice lo siguiente. Se los voy a leer desde un principio para que lo entiendan mejor. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos.
Entonces, Jesucristo es heredero de todo lo que el Padre hizo y estuvo y trabajó con él para crear pues a todos los hijos a todas las cosas que tenemos hoy en día y para que nosotros también seamos partícipes de la gloria de Dios. De hecho, también continúa señalando que nosotros somos coherederos de Cristo, somos coherederos de esta herencia y esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento en Romanos 8:17 y se los voy a leer. Y dice, y sí, hijos, también, bueno, les leo desde el principio mejor para que entiendan. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el anhelo profundo de la creación es el esperar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, con esto queda un poquito más claro de que también somos coherederos. Tenemos la posibilidad de participar de lo mismo que Jesucristo participa porque nosotros también somos hijos de Él. Y también somos parte de la iglesia del primogénito. Entonces, de esta manera nosotros también podemos recibir todo lo que el Padre tiene. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo posible esto. Y continuando con el versículo 22 de Doctrina y Convenios, dice lo siguiente también, recalca esta idea. Y todos los que por medio de mí son engendrados son partícipes de esta gloria y de la iglesia del primogénito. Entonces esto es algo también importante. Nosotros también en la vida premortal tuvimos la posibilidad de aceptar o rechazar la verdad. O sea, de seguir o no a Jesucristo cuando tuvimos pues este gran concilio en donde el Padre pues nos contó su plan. Y menciona lo siguiente. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Y lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso desde el principio. El espíritu de verdad es de Dios. Y yo soy el espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí diciendo, él recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Entonces, pues el Señor también aquí expone que hay alguien que no dice la verdad y en este caso pues es el enemigo. Entonces nosotros debemos estar en contra de aquello que no es la verdad. Y esto lo encontramos en el versículo 25. En cambio, en el versículo anterior, en el 24, pues encontramos la definición de la verdad, que es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Entonces la verdad nunca cambia, las cosas son como son. Y en el versículo 26 aprendemos sobre Jesucristo y sobre que Él es el Espíritu de verdad y que Juan había dado testimonio de Él y de esto. Y posteriormente pasamos a lo que son los versículos 36 y 37, que dice lo siguiente. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, la luz y la verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Entonces, aquí se nos responde una pregunta que a veces hemos tenido, que en este caso, pues, ¿qué es la luz y qué es la verdad? Y pues aquí dice que la luz y la verdad también es llamada de inteligencia y son atributos de Jesucristo y del Padre Celestial. Y la manera en que recibir esta luz nos beneficia, pues es que podemos llegar a ser semejantes a Jesucristo. Al recibir la luz y la verdad podemos llegar a ser semejantes a Jesucristo y al Padre Celestial. Entonces es importante también. Y como ya les había leído también los versículos 26 y al 28 que hablan sobre el Espíritu de verdad y que es Jesucristo y el testimonio de Juan, pues nosotros también podemos recibir esta luz y verdad si guardamos los mandamientos, tal como lo señalan aquí. Recibimos luz y verdad cuando guardamos los mandamientos y cuando no, cuando somos desobedientes y seguimos tradiciones falsas, pues perdemos esta luz y esta verdad que Dios nos da. También es importante de saber que si nosotros no escogemos la luz, pues no nos va a ir nada bien. Y dice, porque de hecho lo encontramos en el versículo 31 al 34, que dice lo siguiente. He aquí esto constituye el albedrío del hombre. Bueno, les leo el 30 para que entiendan también un poquito mejor. Dice, toda verdad es independiente para obrar por sí misma, en aquella esfera que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia
De otra manera no hay existencia. He aquí esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación, porque el hombre es espíritu. Los elementos son eternos y el espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Los elementos son el tabernáculo de Dios. Sí, el hombre es el tabernáculo de Dios y a saber templos, y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. La gloria de Dios es la inteligencia, y en otras palabras, la luz y verdad. O en otras palabras, la luz y verdad. Entonces aquí aprendemos que si nosotros no seguimos la luz, pues vamos a estar en condenación. Y también se nos recalca pues la importancia del albedrío. Cuando vivimos con Dios antes de nacer teníamos albedrío. Esta es la habilidad de escoger y actuar por nosotros mismos. Entonces por eso también incluso allá nosotros tomamos decisiones. Y si estamos hoy aquí es porque decidimos seguir al Salvador. De otro modo pues no hubiéramos obtenido un cuerpo físico y no podríamos venir aquí a la tierra pues a continuar creciendo y aprendiendo. Como les decía, pues la desobediencia y las falsas tradiciones nos separan de Dios. Y finalmente es importante indicar también que las decisiones personales y obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios afectan nuestras habilidades de recibir o perder luz y verdad. O sea, si obedecemos, recibimos luz y verdad. Si no obedecemos, pues vamos a perder esta luz y esta verdad. Aquí en el manual vienen algunos ejemplos de esta situación. Y pues se las voy a leer para que ustedes en su mente, en su corazón mediten cómo es que se pierde luz y verdad o cómo es que se puede ganar luz y verdad. Dice, un primer ejemplo, María ora cada mañana y cada noche, siente gozo al ofrecer servicio, guarda sus convenios y escudriña las escrituras a diario. Ayuda a reunir a su familia con regularidad para el estudio de las escrituras y la oración familiar. Espera ansiosa el participar de la Santa Cena y en la iglesia cada semana. Ejemplo 2. María ora y estudia las escrituras a menudo, pero no todos los días. Asiste a la iglesia la mayoría de las veces y normalmente escucha a los discursantes y a los maestros. Asiste a las actividades de las mujeres jóvenes si sabe que sus amigas estarán allí. Ejemplo 3. María ora si no está cansada o si no tiene prisa. Ayuda en la casa de mala gana y lee las escrituras con su familia solo si es conveniente. Normalmente no va a la iglesia ni a las actividades de las mujeres jóvenes. A veces quebranta la palabra de sabiduría. Ejemplo 4. María nunca ora, ni lee las escrituras, ni asiste a las reuniones de la iglesia. El obispo ha pedido hablar con ella, pero ella no lo hace. A menudo quebranta la palabra de sabiduría, discute constantemente con los miembros de su familia y se siente alejada del Padre Celestial. Entonces, esos son los 4 ejemplos. En su mente, en su corazón, me gustaría que ustedes respondieran esta pregunta. ¿Cómo resumirían la importancia de nuestras decisiones diarias y su efecto en la luz y en la verdad que recibimos? Entonces, mediten esa pregunta, piensen en estos ejemplos y si hay algo que cambiar en sus vidas, este es el momento para hacerlo. El Padre Celestial nos invita siempre a poder cambiar nuestras vidas constantemente. Finalmente, en estos últimos capítulos de Doctrina y Convenios, los últimos versículos que son del 41 al 48, el Señor aconseja a sus siervos a poner sus casas en orden. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado qué responsabilidad ha dado Dios a los padres? En este caso, una de las respuestas sería pues el de criar a sus hijos en la luz y la verdad. Entonces, esta es una responsabilidad que los padres tienen. Y de hecho, en estos últimos versículos que son del 41 al 48, pues el Padre Celestial instruye a Frederick K. Williams, a Sidney Rigdon y a Joseph Smith, hijo, a que hicieran las cosas mejor al enseñar a sus hijos a la luz y la verdad. Les voy a leer estos versículos para que entiendan un poquito mejor. Dice lo siguiente. Mas cierto te digo, mi siervo Frederick K. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos, y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti. Y esta es la causa de tu aflicción. Y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. De cierto le digo a mi siervo Sidney Rigdon, que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos. Por tanto, ponga en orden su casa primero.
De cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, en otras palabras, os llamaré amigos porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo. Os llamé siervos por causa del mundo y sois siervos por mi causa. Y ahora de cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor. Y es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas y que atiendan con mayor diligencia tus palabras o serán quitados de su lugar. Lo que digo a uno lo digo a todos. Orad en todo tiempo, no sea que el inicuo logre poder en vosotros y quite de vuestro lugar. Entonces, nuevamente, pues el Señor hace esta invitación de que ayudemos en nuestras casas a que pues se pueda crear este ambiente adecuado donde todos puedan vivir los mandamientos del Señor y que si es momento de arrepentirnos, pues que lo hagamos, porque pues es necesario que nos arrepintamos para poder progresar. El Señor advierte que debemos de orar siempre y ser diligentes y atentos en el hogar o aquel inicuo tendrá poder sobre nosotros, sea el enemigo. Ser diligentes y atentos en el hogar significa que nosotros busquemos el Evangelio, que seamos obedientes, que guardemos los mandamientos y que estemos pendientes de las necesidades espirituales y también materiales pues de los hijos. Y en este caso nosotros como hijos pues ayudemos a que este ambiente se dé. Finalmente pues el Padre Celestial le da unas palabras a otro de los miembros, a un obispo, que dice lo siguiente: mi siervo Newell Kent Whitney, obispo de mi iglesia, también tienes necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar y que oren siempre o sean quitados de su lugar. Ahora os digo, mis amigos, emprenda su viaje con rapidez mi siervo Sidney Rigdon y también proclame el año agradable del Señor y el Evangelio de salvación conforme a las palabras que yo le dé, y por vuestra oración unánime de fe lo sostendré. Y apresúrense también mis siervos José Smith, hijo, y Frederick K. Williams, y les será dado según la oración de fe, y si guardáis mis palabras, no seréis confundidos en este mundo ni en el venidero. Y cierto os digo, es mi voluntad que os deis prisas para traducir mis escrituras y para adquirir un conocimiento de la historia y de los países de los y de los reinos, y de las leyes de Dios y de los hombres, y todo esto para la salvación de Sion. Finalmente, pues el Señor invita a adquirir, a compartir el Evangelio, en este caso a Sidney Rigdon, a continuar en la oración y también a estar preparados a que ellos continuaran con la tradición de las escrituras y que nosotros adquiramos un conocimiento de la historia y de los países y de los reinos y de las leyes de Dios. Entonces debemos también obtener conocimiento de todas las cosas que nos sean posibles. Recordemos que el conocimiento que obtengamos hoy será de provecho para cuando nosotros, si es que nos esforzamos, logremos volver a vivir con Dios. Y ya nada más para finalizar, me gustaría que pensaran en estas preguntas que les voy a hacer. Escoge un mandamiento que puedas obedecer más fielmente para crecer la luz y en verdad. ¿Qué harás para ser más fiel al guardar ese mandamiento? Y segunda pregunta, ¿cómo puedes ser más diligente y atento en el hogar? Y me gustaría que personalmente se hicieran una meta en la que describan una manera en la que podrían procurar mejorar durante esta semana que viene, durante estos días, para que de esa manera podamos cumplir con ese mandamiento también de poner en orden nuestras casas y incluyendo nuestras vidas. Y bueno, jóvenes, esta es la clase de esta semana y se las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.